nombre de nuestro Dios. Pues bien, hermanos y amigos, en esta preciosísima noche, agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da de reencontrarnos nuevamente por estos canales para así compartir la palabra del Señor. En esta noche vamos a tener esa continuación de nuestros estudios y vamos a estar tratando la introducción a la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a su hijo en la fe, Timoteo. Vamos a considerar una serie de detalles que vamos a encontrar en ella, amén, en esta carta, y nos vamos a edificar. Dios nos va a edificar a través de su santa palabra. Pero oremos al Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, a toda justicia, el que nos guíe en todas estas enseñanzas. Bendito es el Señor. Padre glorioso que estás en el cielo, ante ti, Señor, elevamos nuestra plegaria. Te suplicamos, Dios, tú tengas misericordia de nosotros. Padre mío, que tú nos bendiga, que tú derrames tu bendición y tu gracia sobre cada uno de nosotros. Dios mío, en el nombre de Jesús, prepáranos, Dios del cielo, para estudiar, para escudriñar tu santa palabra y para recibir tus ricas bendiciones, Señor, que yo sé que tú tienes para nosotros a través de ella. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Edifícanos, Señor, en ti, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues, mis santos hermanos, vamos a estar considerando, como ya hemos dicho, en esta noche que vamos a tratar la introducción, por lo menos los detalles así por generalización, ¿verdad?, de esta carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo. Amén. Corría, mis santos hermanos, el año 67 de la era cristiana, por supuesto. Estamos hablando de los cristianos ya. Amén. Y es cuando el apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. Veamos esta introducción que él hace. O sea, amén, esta salutación especial con la que él se introduce en esta carta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, de nuestro Señor. Amén. En esta, pues, él hace esa introducción donde le envía esta carta muy personal a nuestro hermano Timoteo. Dice, es su último escrito, es el último escrito de parte del apóstol San Pablo, ¿verdad?, antes de ser sacrificado. Ya sabemos que el apóstol, pues en el 67, el 68, especialmente en el 68, se considera que es sacrificado por Nerón. Nerón, pues ya sabemos que se había irritado contra los cristianos y gran parte del pueblo romano también se sentían odiar el evangelio de Cristo. Gran parte de la población. ¿Por qué? Porque los cristianos pues llevaban una vida aparte, llevaban una vida diferente a la vida de ellos. No participaban de todas esas fiestas, de todas esas actividades que ellos hacían, de todos los sacrificios que le hacían a los diversos dioses. Amén. Y eso trajo como consecuencia que
los cristianos pues eran odiados también por el pueblo romano en sí, porque era un pueblo que estaba dedicado, metido en el paganismo, en el mundo perdido completamente, y tenían que odiar a los cristianos que llevaban una vida tan diferente a la vida de ellos. Así que solamente por ser cristiano ya ellos estaban en mala posición frente al mundo, frente a los romanos, y es precisamente Nerón que lo va a agarrar a ellos, como dicen, como chivo expiatorio, cuando Nerón quemó a Roma, y entonces culpa a los cristianos para que la gente no piense que fue él que lo hizo. Como quiera, la gente se convenció de que sí que fue él, pero la persecución a los cristianos así le llegó, y precisamente es el momento cuando mueren algunos hermanos de los más sobresalientes en esa época. Murió el apóstol San Pedro también, y por supuesto, como estamos hablando en este caso, muere también nuestro hermano Pablo en esa gran persecución que desató el emperador Nerón. Dice que solamente Lucas lo acompañaba en aquella fría y oscura prisión. ¿Por qué decimos que fría y oscura prisión? Bueno, porque ya sabemos que a los creyentes se le persiguió de esa manera y lo metían en diferentes cárceles así, de las más malas. Pero Pablo pide que le lleven el capote, y ya eso nos da, decir, la capa, el coat que él se ponía para el frío. Quiere decir que eso nos da a entender a nosotros que el lugar era sumamente frío donde lo tenían metido. Y si era frío era porque era oscuro, era porque era la parte más profunda. De manera que eso da a entender que esa era una prisión horrible en la que estaba nuestro querido hermano Pablo. Dice, da las últimas instrucciones al joven pastor. Le recuerda los requisitos que debe poseer un fiel ministro de Jesucristo. O sea, en esta carta pues vamos a ver esos detalles de las cualidades, las características que Dios exige a los ministros. Amén. Dice, no debía olvidar su llamado y usar sus dones con intrepidez, aferrarse a la verdad, preparar a otros para seguir el ministerio. Amén. Ser disciplinado y estar listo para también pasar dificultades. Es decir, que en esta carta el apóstol les insta a este joven de que sepa que el ministerio no es cosa fácil, que el ministerio tiene sus momentos sumamente difíciles, y que mire el ejemplo que él mismo está pasando. Amén. Dice que debía también mantenerse enfocado en Cristo, aferrarse a la sana doctrina, porque vendrían muchos a tratar de confundir a la iglesia. Amén. Falsos maestros que se levantarían dentro de ellos mismos. Y como ya vimos en el libro de los Hechos, capítulo 20, donde el apóstol Pablo les había dicho a los demás ministros de aquella iglesia de Éfeso, donde Timoteo estaba pastoreando, que dentro de ellos mismos se levantarían personas de ellos mismos que vendrían a hacerle daño al rebaño. De manera que todo esto estaba previsto. Pero le dice a Timoteo que por favor se prepare a aprender cada vez mejor la sana doctrina, amén, y a practicarla, amén, y a rechazar el error, y que las discusiones necias también debían ser echadas, porque las discusiones entre los creyentes
no edifican, sino que traen escándalo en el pueblo de Dios. Por eso hay que evitar las discusiones necias. Dice que debía conocer la palabra. La palabra, cuando dice la palabra, se refiere a la Biblia, se refiere a la Escritura, amén. Y mantener su vida limpia. Debía mantener su vida limpia, es decir, su testimonio limpio delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Pero también le advierte a Timoteo sobre la oposición que tendría que enfrentar. Muchos tipos de oposiciones, porque los verdaderos creyentes en los últimos días serán atacados, ¿verdad que sí?, por las personas egocéntricas que usan a la iglesia, amén, para su propio beneficio y que enseñan nuevas y falsas doctrinas. O sea, todo esto le previene el apóstol, le dice de lo que va a acontecer. Le encarga que predique la palabra, que enseñe la palabra de Dios, que enseñe la Biblia, que es nuestra carta de conducta. Amén. Nuestro código de conducta, la palabra de Dios. Dice que la predique a tiempo y fuera de tiempo. Que no es que coja un espacio de tiempo especial para eso, sino que en todo tiempo tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios. Y por eso le dice al apóstol, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Así que confiesa sentirse, el apóstol le explica a Timoteo que confiesa sentirse abandonado en esta carta. ¿Por qué? Porque la persecución ha sido tal que muchísimos se han definido. Muchos se han definido. Dice que con él solamente estaba San Lucas acompañándolo en ese lugar. Los demás se habían ido, otros se habían descarriado, incluso en medio de las persecuciones. Algunos se habían descarriado y se habían alejado de Dios, pero otros se habían ido por otros lugares y el asunto era que el hombre estaba solo. De todo modo, también en la misma carta le manifiesta, amén, le manifiesta su gran amor por todos sus hermanos y todas sus hermanas en Cristo Jesús. Le muestra su valor frente al martirio que le espera. Por eso vemos que en el capítulo 4, el verso 6 al 8, el apóstol le dice a Timoteo, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. De modo que el apóstol está consciente de que ya su vida ha terminado, su ministerio ha terminado aquí, que ya él está listo para ser sacrificado, pero muestra un ánimo de valor, de fe, de confianza. Él sabe en quién ha creído, él sabe lo que le espera después de esta vida, amén. Después de todas estas pruebas que ha pasado en la vida, le espera algo glorioso. Por eso le dice, he peleado la buena batalla, amén. He acabado la carrera, he guardado la fe, amén. Por eso y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Amén. Él sabe a quién le sirve. Amén. Dice en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman la venida de Cristo, hermanos. Esto es algo que para nosotros es algo primordial, para todo creyente. La venida de nuestro Señor Jesucristo a llevarse su iglesia.
finalmente, esta carta, amén, dice, esta carta contiene la declaración más enfática y clara sobre la inspiración y propósito divinos de toda la Biblia. Óigase, esta carta contiene la enseñanza más clara sobre la inspiración y los propósitos divinos de toda la Biblia. ¿Para qué se escribió la Escritura? ¿Qué es? ¿Quién la escribió? Nos dice aquí el apóstol. Dice, toda la Escritura, dice el apóstol, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Ya vamos a estar viendo todos estos pasajes con más detalle, hermanos. Pero vamos revisando bien todo esto y sigamos en este estudio de la palabra del Señor, donde vamos a tener grandes beneficios para nuestras almas. Así que el Señor nos siga bendiciendo y que nosotros le demos tiempo, amén, a la enseñanza, a la palabra del Señor que Dios nos ha dejado para nuestra edificación. Amén. Que Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Demos gracias a Dios. Amén. Y así, pues nos despedimos con esta oración. Padre glorioso que estás en el cielo, gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos, Padre de la gloria, por todo tu amor, por toda tu misericordia, por toda tu compasión para todos nosotros. Síguenos bendiciendo y síguenos ayudando, Señor, a comprender y a enamorarnos, Señor, de ti, de tu santa palabra, y a buscar tu rostro, Señor, con fe, con amor, con devoción cada día, Señor. Nosotros nos entreguemos a ti con más devoción, con más amor, Señor, con una piedad verdadera que a ti te agrade, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a todos mis hermanos. Que la paz de Dios repose sobre cada uno de nosotros. Amén.